Buenas tardes, maestro Arturo Cabañas. Mi nombre es Blanca Estela Sánchez Miguel, presentaré el tema del ciclo de refrigeración por absorción. Em, ¿Qué es el ciclo de refrigeración por absorción? Para determinar esto, definiremos la absorción como un proceso mediante el cual se extrae una materia de una fase. Y esa se concentra en una superficie de otra fase. Generalmente esta materia debe ser sólida para que se pueda extraer a la otra superficie, a la otra fase. Por ello se le considera un fenómeno superficial. Eh, el sólido que se absorbe es el absorbente y el material gaseoso absorbido en la superficie es el adsorbato. Em, este sistema de absorción se rige por la velocidad, llamadas aquí isotermas. La especie que se une a la superficie recibe el nombre de absorbato, mientras que la sustancia que captura el absorbato sobre su superficie recibe el nombre de absorbente. Este proceso de absorción se basa en una serie de etapas. Cuando el fluido pasa alrededor de una partícula en un lecho fijo, tomaremos en cuenta primero que se difunde que el soluto se difunde desde el volumen del fluido hacia toda la superficie exterior de la partícula. Después, el soluto se difunde desde el interior del poro hasta la superficie del mismo. Y por último, el soluto se absorbe sobre las partículas, sobre la superficie, perdón. ¿Qué tomaremos estas definiciones para entender bien la absorción? ¿Qué es el adsorbato y qué es el absorbente? El adsorbato es aquella superficie que se pega en las sustancia, perdón, que se pega en la superficie, que es el adsorbato. Ay. Estas partículas que vemos aquí, o moléculas, estos circulitos, es el adsorbato que se va a adherir al absorbente. Entonces, el absorbente es aquella superficie que, sobre la cual se va a suceder, se va a dar la absorción. Eh, como hace un momento decíamos de los isotermas, estos isotermas los tomamos de Langmuir, que describe como un sistema altamente idealizado de la absorción. Considera cinco puntos, em, que son las moléculas en fase gaseosa, que son absorbidas en sitios de absorción, es decir, donde haya una pequeña parte de la superficie que se pueda absorber estos absorbantes, es, estos absorbatos. Dos, dice que la energía para una especie absorbida es igual a cualquier parte de la superficie. Después nos habla sobre la monocapa, que esta es la cantidad máxima absorbida que presenta una capa en toda la superficie. El punto número 4 es la absorción, que depende de la colisión de las moléculas a sus sitios de absorción. Y la quinta es la velocidad de la desorción, que depende únicamente de la cantidad de material en la superficie. Tomamos en cuenta la ecuación de Langmuir para la absorción. Eh, para esto, esta ecuación toma la velocidad de la absorción únicamente que depende de la proporción al producto, es decir, de la presión parcial del absorbato en la fase gaseosa y la fracción de la superficie que está descubierta. Tenemos dos ecuaciones, que es la primera es la de absorción, la R es absorción, que es igual
a la K, que es la constante de proporcionalidad. La PA es la presión parcial del gas. Y por el 1 menos 0 A, que es la fracción descubierta de la superficie. La segunda ecuación que tenemos es X, que es la capacidad de absorción. X o es la velocidad máxima de absorción, expone por el exponente, y por menos K, que es el coeficiente de absorción, por E, que esta va a ser el coeficiente de esfericidad del material absorbente sobre delta, que es el coeficiente de afinidad, todo esto al cuadrado. Tenemos dos tipos de absorción física y absorción química. La absorción física es aquella que se produce si el absorbato y la superficie del absorbente interactúan solo por medio de fuerzas de Van der Waals. Para entender que esta absorción física, debemos a conocer qué son las fuerzas de Van der Waals. Estas son fuerzas de atracción que mantienen unidas las moléculas al poro, es decir, al sólido. Es como un ejemplo, podemos decir, la lagartija. ¿Por qué la lagartija se queda pegada en la pared? Eso es por las fuerzas de Van der Waals. Un ejemplo para que entendamos qué es esto. Entonces, estas fuerzas intermoleculares, eh, que depende la polaridad y de las cargas de las moléculas cuando éstas están en una posición definida y básicamente se atraen entre sí. Ahora, la absorción química es la que se produce cuando las moléculas absorbidas reaccionan químicamente, es decir, que se forman y después se rompen los enlaces. Eh, los materiales utilizados comúnmente o más, bueno, sí, más usados en este proceso de absorción son la fibra de carbono activado, el grafito expandido, la fibra de grafito, materiales compuestos a base de grafito y las zeolitas, que son las de gel. Entonces, una aplicación de la absorción a la refrigeración, tenemos aquí que al aumentar la temperatura del lecho del absorbente, la cantidad de absorbente que puede retener en sus poros decrece. Esto quiere decir que se produce una regeneración del absorbato, aquellas que se van a adherir al absorbente. Eh, otro punto es cuando al disminuir su temperatura, el absorbente vuelve a reclamar hacia los vapores del absorbente. Un ejemplo aquí que tenemos es este modelo de Clapeyron, donde podemos ver aquí estos siguientes puntos, que el A y B son la compresión y calentamiento a volumen constante, durante la cual el absorbedor se aísla del resto de la instalación y se pone en comunicación con la fuente a mayor nivel térmico. La distorsión del gas se produce cuando el volumen libre del absorbedor se atrae a un aumento de presión. Después tenemos el punto B y C, que es la distorsión a presión constante. El absorbedor conecta el condensador a TM, perdón. Después tenemos el punto C y D, que es la despresurización del volumen constante. El punto DA, que es la absorción a presión constante. Entonces, las fases constantes, las fases a volumen constante, que son A, B y C y D, son con composición constante. Un fenómeno en un sistema, perdón, entonces, para determinar este sistema de absorción, eh, determinamos como un proceso
exotérmico en la cantidad depende de la magnitud de fuerzas intermoleculares que entre las especies químicas y, y de enlaces formados. Un fenómeno de un sistema de refrigeración tenemos aquí dos procesos, que es bueno, el proceso de absorción y el proceso de desorción. Aquí tenemos el ejemplo de absorción, que dice absorbente, absorbato y la Q, que es el vapor, el calor, perdón, el calor. Entonces, el absorbato se atrae por la presión con una velocidad fija y cuando ésta choca, el absorbato se adhiere al absorbente, entonces se adhiere, entonces aquí como dice, el vapor son atraídas al absorbente y el calor es el que libera el ambiente, sí, el ambiente que es el exotérmico. Y aquí tenemos el otro que es la desorción. La desorción nos habla de, que es la siguiente figurita, que es el absorbente, el absorbato y la Q, que es el calor. Entonces aquí tenemos que cuando el calor es el absorbente, ya que el absorbato eh, se dis- sí, mm, eh, no se pegó a la desorción, o sea, no hubo ajá, esta se fue, entonces el calor es ahora el absorbente y el vapor es el absorbate. Esto quiere decir que es liberado del absorbente, no hubo una fusión de estos. Y esto sería todo. Gracias.